Hola, bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar una chocotorta personalizada con forma de número, acá en este que es mi canal de cocina fácil con lo. Para comenzar a realizar la receta de chocotorta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Acá tenemos galletas chocolinas, pero pueden ser cualquier tipo de galletas de chocolate. Acá tenemos leche con cacao, que es para humedecer las galletas. Dulce de leche repostero, preferentemente repostero porque es un poco más durito, y queso crema. Para comenzar vamos a colocar en la batidora el queso crema y el dulce de leche. Yo les aconsejo que 15 minutos antes de preparar esta crema la coloquemos en el refrigerador, así está bien fría. El dulce de leche yo les recomiendo que si es repostero mucho mejor, porque tiene una consistencia más firme. Una vez que coloquemos los ingredientes, vamos a mezclarlos. Vamos a colocar en mínimo y vamos a ir aumentando a medida que ya se nos hayan integrado el queso crema y el dulce de leche. Cuando veamos que ya está todo bien unido, vamos a apagar la batidora y ya lo vamos a utilizar. Si es un lugar donde ustedes viven que es muy caluroso, pueden dejarlo un rato en el refrigerador para que vuelva a tomar la temperatura bien fresca, así al momento de utilizarla esté más firme la crema. Ahora vamos a acomodar las galletas de chocolate, más o menos dándole la forma de lo que queremos realizar. En este caso yo voy a realizar el número 10. Una vez que ya formamos el número, vamos a empezar a colocar, a pegar las galletitas. Primero las vamos a untar en esta preparación que he realizado, que es un poquito de leche con cacao. Ustedes pueden hacer la preparación que deseen, hasta pueden ponerle un poquito de licor. Eso es a criterio de cada uno. Vamos a ir untando las galletitas e ir pegándolas. Pegamos porque esta sería la base de lo que va a ser nuestra chocotorta. Así quedan más firmes. Así lo vamos a hacer con las galletitas que hemos colocado de base. Una vez que ya las tengamos a las galletitas, vamos a ir colocando, acá he colocado la crema en una manga. Vamos a ir colocando bien la crema por todo el contorno de lo que serían los números. Una vez que le colocamos la crema por el contorno, vamos a proceder a rellenarlo. Una vez que lo rellenamos, volvemos a colocar otra capa de galletas
que las vamos a humedecer y las vamos a ir colocando por encima de la crema. Volvemos a colocar otra capa de la crema, que lo vamos a volver a hacer con una de las boquillas de la manga. Volvemos a colocar por todo el contorno de los números. Rellenamos nuevamente por el centro. Y volvemos a colocar la última capa de galletitas humedecidas, ¿sí? Y ahora vamos a colocar, que va a ser el decorado, con la manga pastelera, por todo el contorno y por todo el centro. Así nos quedaría, pero como la vamos a hacer personalizada, le vamos a colocar algunas decoraciones de chocolate. También le vamos a colocar algunos malvaviscos, algunos rocklets. Ustedes lo pueden decorar de la manera que más les guste y con los golosinas que más les agrade. También tienen unas mini Oreos que le hemos colocado. Le hemos colocado también unos bocaditos rellenos que los he cortado a la mitad. Es una receta típica de Argentina, muy linda, muy sabrosa, por cierto. Los animo a que la realicen. Bueno, así nos quedaría la receta. La vamos a llevar al refrigerador hasta el momento de que la tengamos que partir. Miren qué bonita ha quedado. Si les agradó la receta, la pueden compartir. Le pueden dar like. Se suscriben. Toca la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta.